un pseudoperiodista que recomienda, según su olfato, qué es bueno o qué es conveniente para el lector. Sin embargo, todo crítico literario de importancia defiende obras y familias de obras, familias de autores, que representan, insisto, valores con los cuales él se identifica. Y por supuesto, el crítico literario es, y perdonen que lo diga yo, es alguien que tiene ansiedad por compartir lo que ha leído con sus lectores. Es alguien que dedica su vida, su obra, a compartir sus lecturas. Ahora, compartir lecturas no quiere decir solamente marcar, como he dicho, estrellitas en una columna, sino exponer por qué un libro de poemas, una novela, un libro de cuentos, un ensayo, un conjunto de ensayos, es necesario de ser leído. Otra cosa que no es el crítico literario es un funcionario del gobierno destinado a la promoción de la lectura. La promoción de la lectura es una actividad que corresponde a las autoridades educativas, no a los críticos literarios. Los críticos literarios trabajamos para aquellos que les gusta leer. Y la lectura no es una virtud en sí misma. No todo el mundo tiene por qué leer, ni es cierto eso que dicen que leer hace mejores a los hombres. Si contáramos los millones que han muerto en la historia de la civilización por haber leído literalmente la Biblia, el Corán y otros textos religiosos, veríamos que la lectura no es necesariamente una actividad benigna. Y la lectura no tiene por qué ser una actividad universal. No me refiero desde luego a la obligación del Estado y de la sociedad a alfabetizar a los niños y a los adultos que no hayan tenido oportunidad de hacerlo durante la infancia. Pero eso es otra cosa totalmente distinta a lo que hacemos los críticos literarios. Los críticos literarios trabajamos con lo que el poeta Juan Ramón Jiménez llamaba la inmensa minoría, es decir, aquellos que sí tienen tiempo para leer. ¿Cómo lo consiguen? No lo sé, pero lo tienen. Entonces, cuando alguien se me acerca y me dice, ay, es que yo no tengo tiempo para leer, pues yo lo puedo lamentar mucho o no, pero pues no tengo gran tema de conversación con esa persona. Mi trabajo es con las muchas personas o pocas personas que tienen el hábito o el vicio de la lectura. Y de una lectura suficientemente creativa como para ser compartida con otros lectores, ya sea dentro de una universidad, en un café, en una cantina, en un chat, en cualquiera de los medios de comunicación que nos ofrece el siglo XXI. Entonces, lo que hace un crítico literario no tiene que ver con la promoción de la lectura. El crítico literario trabaja con aquellos que ya leen. Ahora, ¿por qué lee la gente? ¿Por qué leemos? Siempre es algo misterioso. Si ustedes leen, por ejemplo, las memorias de Vasconcelos, él venía de una familia que no era letrada, y sin embargo siempre aparece un personaje misterioso con un libro en la mano. De la misma manera, bueno, yo conozco chicos, hijos de intelectuales que nacieron en bibliotecas y no les gusta leer, ¿no? Entonces la lectura desde luego debe ser estimulada por el Estado. Los grandes lectores se hacen en la niñez, ya se sabe, pero muchos son los llamados y pocos los elegidos, y los críticos literarios nos dedicamos a esa pequeña minoría de lectores. El crítico
crítico literario tampoco es un formador de escritores. Los escritores no están esperando lo que digamos los críticos literarios de sus obras para seguir escribiendo o corregir lo que ya escribieron. Generalmente tienen ante nosotros una actitud extremadamente ambigua. Por un lado desean nuestra bendición, por así llamarlo. Por otro lado la temen. Algunos prefieren pasar inadvertidos. Y desde luego algunos se ponen furiosos cuando uno los toca con el pétalo de una rosa. Y de ahí surge un argumento que es interesante para definir ahora sí que es un crítico literario. Tiene que ver un poco con lo que se acaba de leer que me hizo el favor de decir Juan Villoro de mí. El crítico literario, yo la voy a empezar con la parte positiva de mi discurso, es un escritor para empezar. El buen crítico literario asume la escritura de un texto crítico con la misma seriedad o la misma temeridad, con la misma vergüenza o con la misma inverecundia que un poeta haciendo poemas o de un novelista redactando el capítulo de una novela o un cuentista escribiendo precisamente un cuento. Y está obligado como el poeta, el cuentista y el novelista a escribir lo mejor que pueda. E inclusive no se puede permitir, por ejemplo, criticar un libro que no le gustó, por ejemplo, con una mala escritura. Eso no quiere decir que los críticos, yo mismo, no hayamos incurrido en esto. Los críticos literarios, como dice el párrafo que se citó, escribimos mucho y nos equivocamos mucho, porque el juicio, el de ustedes y el mío, va variando según cómo nos va en el día, cómo nos va en el año, qué etapa de la vida estamos atravesando, qué periodo histórico está viviendo nuestro país, en qué andan las tendencias universales del arte. Entonces el juicio es variable. Entonces el crítico es un escritor. A mí me ha ocurrido, como le ocurrió a otros críticos, que me preguntan, ¿y usted qué hace, señor? Pues soy crítico literario. Qué interesante. Pero además escribe como si la escritura de crítica no fuera exactamente crítica. ¿De dónde viene este comentario? Que frecuentemente no es malintencionado. Hay la idea de que una idea muy vieja que se remonta a la antigua Grecia, hay la idea de que el culmen de la creación es la creación lírica. La primera de las artes escritas es la lírica. Estamos hablando de una época en que ni por asomo se asomaba, valga la redundancia, la novela. Entonces el creador, aquel poeta que Platón expulsa de la República, tiene una especie de don divino. Y este don fue traspasado en el siglo XIX a los novelistas, que crearon en ese siglo sobre todo universos fantásticamente poblados de seres admirables u horrorosos, pues en Balzac, Pérez Galdós, Dickens, Dostoyevsky. Entonces de ahí se establece una especie de superioridad ontológica de aquel que crea poesía, o que crea ficción, que inventa personajes o escribe metáforas, y esta se supone que es la parte superior de la literatura. Luego vendría una parte inferior, una especie de estercolero, donde estaríamos los críticos. Esta visión
les sorprenderá que yo lo diga, es bastante justa. En efecto, el pleito entre el huevo y la gallina, de cuál fue primero, tiene que finalizar algún día por razones metodológicas, y yo admito con toda claridad que metodológicamente hay que decir que primero fue la creación, y que sin creación no hay crítica, aunque desde luego haya ocasiones excepcionales en que ha sido al revés. Pero aceptemos este punto de vista. Primero está la creación y sin creación no hay crítica. Y yo creo, o más bien tuve que aprenderlo porque no lo creía, que la crítica literaria es un efecto secundario de la creación artística. Lo cual no quiere decir que la crítica literaria tenga que ser mal escrita, defectuosa, ni que tenga todos los defectos que a veces tiene y a veces no. Vamos a hablar de estos defectos para seguir definiendo el contorno del crítico. La mala fama del crítico literario viene del teatro. A fines del siglo XVIII en Inglaterra había mucho teatro, obviamente era la patria de Shakespeare, y las compañías de actores eran muy poderosas y eran las que controlaban el espectáculo del teatro. En esa época, tanto el director como el dramaturgo eran figuras secundarias frente al sindicato, por así llamarlo, de actores. Entonces, cuando los actores no querían que una obra siguiese, porque querían entrar en su lugar para trabajar y llevar el pan y la leche a su casa, o cuando tal teatro importante había sido concesionado por la corona a una compañía de teatro y no a otra, lo que hacían los actores era llamar a los críticos para que tronaran las obras. ¿Qué quiere decir esto? El crítico era una especie de César en el Coliseo que a media representación se paraba y empezaba a burlarse, ser así digamos, de la obra, llegando incluso hasta ser capaz de sorprenderla. Entonces el crítico, como una persona venal contratada por intereses bajos y comerciales, nace del teatro inglés del siglo XVIII. Y esta figura, o más bien este arquetipo, se traslada a la literatura y particularmente a la novela hacia 1830, que es la década en que las novelas empiezan a convertirse en el producto cultural, para utilizar esa horrible palabra, más apetecido por el público. Primero cuando eran por entregas, en los diarios o semanarios, y después cuando se empezaron a vender en forma de libros. Entonces ahí en los periódicos empiezan a aparecer los críticos literarios y empiezan a aparecer cargando con la reputación de los críticos de teatro del siglo anterior. Muy poco después, en el país literario por excelencia, que era en ese entonces Francia, aparece el primer gran crítico profesional, que fue Sainte-Beuve, cuya biografía contribuyó mucho a cultivar la leyenda del crítico como pecador. Sainte-Beuve fue de muchacho un buen poeta, pero tuvo como amigo, rival y luego tema de su crítica a quienes en español llamamos Víctor Hugo, el gran poeta. Sainte-Beuve se dio el lujo, más bien tuvo la inteligencia de darse cuenta que no siendo él un mal poeta, porque no lo era, estamos hablando de 1829,
le había tocado conocer a un gigante de la poesía. Y él de alguna manera, cuando ve a su lado a Víctor Hugo, decide dejar la poesía y convertirse en crítico. Y buena parte de la primera crítica literaria de Víctor Hugo consiste en la alabanza de la obra de Víctor Hugo, que por ser romántica, pues estaba en la cresta de la revolución literaria y tenía muchos enemigos en los conservadores de entonces, que eran los viejos neoclásicos, que paradójicamente eran los escritores favoritos de la Revolución Francesa, que como todas las revoluciones fue muy reaccionaria en términos estéticos. Bueno, entonces Zambef se vuelve el crítico de cabecera de Víctor Hugo, el que sale a combatir por él en todas las ocasiones. Pero al mismo tiempo se enamora de su mujer, de Adele, y es correspondido. Durante un periodo bastante largo, hay aquí una especie de triángulo en que la mujer de Víctor Hugo es la amante de Zambef, cosa que Víctor Hugo tolera. Primero porque él a su vez tenía muchas amantes, o varias, y segundo porque para él era más importante que la fidelidad de su esposa, era el apoyo de Zambef como crítico. Desde luego este delicado equilibrio acabó por romperse, se pelearon horriblemente todos. Curiosamente ya viejos, Víctor Hugo y Adele mantuvieron la amistad de alguna manera. Pero bueno, llegó un momento en que Víctor Hugo montó en cólera, echó a Zambef de su casa. Zambef obviamente dejó de escribir sobre Víctor Hugo, que además ya no necesitaba el apoyo de nadie, porque ya era el gigante de la poesía del siglo XIX. Y vino el complemento perfecto a la maldición del crítico. No pudiendo ser él creador de una gran poesía, quiso robarle el genio al poeta en el lecho de su esposa. O sea, maldición más completa no podía caer sobre alguien como la que cayó sobre Zambef, que se editó durante todo el siglo XIX y dejó de editarse casi por completo en el siglo XX, porque si ya bastante mala era la situación de Zambef, la cual provocó que Nietzsche dijese que los críticos literarios eran como los eunucos. Saben cómo se hace el amor porque lo han visto, pero ellos mismos no pueden hacerlo. Vino el siglo XX y vino un joven novelista, a quien sus amigos consideraban un mediocre, un muchachito frívolo, que resultó ser Marcel Proust. Y Proust escribió un cuaderno que se llamaba Contra Zambef, que solo fue publicado póstumamente. Entonces, dada la fama que alcanzó póstumamente en 1952, estamos en la mitad del siglo pasado, entonces si faltaba un clavo en el catafalco de Zambef, lo puso involuntariamente Marcel Proust. Marcel Proust decía, en términos muy superficiales, pero no del todo equivocados, que la literatura del siglo XIX, aquella sobre la que había dominado Zambef, era una literatura basada en la conversación, y que las críticas literarias de Zambef, lo cual no era del todo justo, o más bien era injusto, lo digo yo que lo he leído todo, hablaban de la personalidad de los autores, no de las obras que escribían. En cambio, la literatura del siglo XX, gracias a Proust, pero también gracias a Joyce, ha sido una literatura que ha querido que el actor principal sea no el autor, sino el lenguaje. Al grado que por ahí de 1968 los postestructuralistas franceses, que tuvieron una gran influencia en las décadas siguientes, llegaron a pregonar por una literatura sin autor.
por un análisis crítico de la literatura, haciendo a un lado todo el contexto biográfico, todo el contexto político, para tomar el texto como una unidad aislada. Esto nos llevaría muy lejos en esta charla, pero curiosamente esta petición de la autonomía del texto literario fue realizada mediante la invasión de la literatura por las ciencias sociales, empezando por la lingüística. Y en cuanto a la muerte del autor, su principal protagonista fue otro crítico francés, Roland Barthes, que poco antes de él mismo morir atropellado por una camioneta de limpieza en París, se había dado cuenta que el asunto de la muerte del autor no era un buen asunto y lamentablemente lo predicó con el ejemplo. Entonces, esta mala fama del crítico como un creador impotente es cierta. Desde luego que ha habido muchísimos críticos literarios que han tenido, yo incluido, han cometido, yo incluido, el pecado de escribir alguna vez una novela o regular o irregularmente poemas. Algunos de ellos lo han hecho muy bien, pero bueno, la mayoría de los críticos profesionales se recomiendan a sí mismos no escribir ficción ni no escribir poesía, y muchos de ellos lo han logrado, partiendo de la base de no ser jueces y partes, y partiendo de la idea de que la crítica literaria es una disciplina lo suficientemente rica y absorbente como para que alguien como yo no tenga ni tiempo ni ganas de escribir poemas o novelas. Primero porque, no es el caso de todo mundo, mi nivel de autocrítica sería muy castrante. Y segundo, porque yo encuentro muy divertido ser crítico literario. Lo encuentro, para decirlo como se decía antes, una realización intelectual. Porque no la veo como una renuncia a un bien superior que es la creación, sino una actividad que me obliga a tener por único trabajo el leer y a escribir para leer y no leer para escribir. Ahora, en toda la literatura, los críticos literarios somos muy pocos los que nos dedicamos de tiempo completo. Generalmente los jóvenes que empiezan a ser críticos literarios muy pronto abandonan su columnita en el periódico para hacer poesía o novela o pasarse a la crítica política o a la deportiva. Se ve como una especie de vagina, una actividad sucia que se hace, más bien higiénica, para borrar la suciedad, que debe abandonarse. Entonces los críticos literarios, repito, somos muy pocos. Tanto los de la antigua escuela, del cual yo soy un fósil, que nos creamos no en las universidades sino en el periodismo literario, como aquellos que han sido formados en las universidades. Entonces la crítica literaria es un oficio. Un oficio que su unidad mínima de trabajo no es la estrellita esa que le ponen a las novelas como si fueran películas. La unidad mínima de trabajo del crítico es la reseña. Ahora, es la unidad mínima, insisto. Las grandes críticas literarias de la historia de la literatura universal se han realizado, no todas, pero sí la mayoría, en el género del ensayo, que es el que más propiamente se presta para la reflexión crítica sobre la literatura. Los artículos que Saint-Beuve escribía
los lunes de cada mes, de cada semana, perdón, en un periódico a tal grado que le decían el lunvista, porque escribía los lunes, pues eran lo que llamaríamos nosotros ensayos bastante largos, de 10, 12 hasta 15 cuartillas de las viejas, ¿no? No sé cuánto sea eso ahora en caracteres. Y para que no digan que soy muy anticuado, en los años 60 del siglo pasado, ese mismo tipo de ensayos escribía primero Edmund Wilson y luego George Steiner en The New Yorker, para no hablar de todas las revistas hispanoamericanas, donde tuvimos también críticos literarios muy importantes haciendo ensayo. Entonces, el crítico literario, concluyo esta parte de mi intervención, es un ensayista. Hay casos de crítica literaria que se hizo mediante la poesía. Hay casos, como en las entrevistas de Borges, donde el argentino, mediante ese género que dominaba genialmente, como genialmente lo hacía todo, dice verdades críticas del tamaño de una catedral a bote pronto por una pregunta. Pero bueno, el ensayo es la materia esencial en la cual se expresa un crítico. Y hay reseñas, como las que escribía el propio Borges cuando era jovencito, que aunque eran muy cortas y las escribía en una revista femenina, en la época en que se consideraba que una revista femenina debía tener una página literaria para instrucción de las señoras, bueno, Borges, que necesitaba el dinero, hacía reseñas, a veces de libros muy comerciales, y la mayoría de esos textos que están recopilados son geniales, y muchos de ellos, siendo de 2 páginas, son verdaderos ensayos. Porque el fundador del género ensayo, que fue otro francés, Montaigne, podía hacerlo y decir grandes verdades, por así decirlo, o desenmascarar mentiras enormes en pocos pliegos de papel. Ahora hablaré un poco, para acercarme hacia el final de mi charla, de la crítica literaria en el dominio de nuestra lengua, la lengua española. Para lo cual hay que repetir algunas obviedades. Por su número de hablantes y de lectores potenciales, la lengua española es una de las más grandes del mundo. Entonces, las obligaciones que tenemos los críticos literarios en nuestra lengua son enormes. En cantidad son mayores que las de un crítico literario francés, simplemente porque el francés actualmente pues se habla solamente en Francia y en los países que ellos llaman de la francofonía, que son relativamente pocos demográficos, de escaso peso demográfico, y en una parte importante del Canadá. Entonces, la cantidad de libros nuevos, de novedades que recibe un crítico francés siempre será inferior a la que recibe un crítico latinoamericano. Por eso los críticos lamentablemente seguimos pegados a una cosa que en mi opinión ya no funciona, que es un concepto del siglo XIX, que es las literaturas nacionales. No quiere decir que cada país o cada región no tenga sus características propias. Sin embargo, la globalización, palabra fea que viene del periodismo, hace que un joven escritor que lee y escribe en español en Los Ángeles, o en Lima, o en Santo Domingo, o en Segovia, o en la Ciudad de México, o en Ensenada, consuma más o menos lo mismo, gracias a la red que nos une.
Entonces ya las características nacionales de la literatura mexicana o de la literatura colombiana son cada día menos significativas. No quiere decir que no existan, pero el nacionalismo en literatura, como decía Pío Baroja, pues es una enfermedad que se quita viajando, y ahora viajar pues no se necesita salir de una habitación para hacerlo. Entonces, ser crítico literario en lengua española es una labor infinita. Yo procuro estar al tanto en la medida de lo posible de las novedades de Chile, de la Argentina, de Cuba, pero obviamente dedico mucho de mi tiempo a nuestra literatura mexicana, que es, junto con el resto de las literaturas de nuestra lengua, una de las grandes literaturas del mundo. Esto hay que decirlo. Todos los problemas políticos sociales que tiene nuestro país son muy ciertos y muy graves, pero es un país que tiene no solo una milenaria tradición cultural, como dicen los políticos frecuentemente, sino una literatura extremadamente rica. Entonces, para mí ser un crítico literario mexicano pues es una gran responsabilidad y un gran orgullo. Ahora, las características de la crítica en lengua española dependen, como casi todo en la vida, de la historia. Nosotros somos huérfanos del Imperio Español. Imperio Español que, como a todos nos contaron en algún momento en la secundaria o en la preparatoria, llegó a ser un sitio donde nunca se ponía el sol, según dijo Carlos V o Felipe II, ya no me acuerdo. Y este imperio, a partir de 1808, cuando Napoleón invade España, se derrumbó. Y ya venía muy dañado desde el siglo anterior, el siglo XVIII, que decía ese gran ensayista que fue don José Ortega y Gasset, el menos español de los siglos. Es decir, cuando a principios del siglo XVIII pierden la guerra de sucesión los Austria contra los Borbones, queda patente la decadencia política, económica y cultural del Imperio Español. Durante todo el siglo XVIII trata, a veces con fortuna, la mayor parte de ellas sin ella, perdón, de imitar al neoclasicismo francés, como después se tratará de imitar desde España al romanticismo francés también. Y nosotros, los mexicanos y los peruanos y los argentinos, nos volveremos imitadores de imitadores a lo largo del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro universo político-cultural había entrado en decadencia. Aquel imperio que empieza a naufragar con la derrota de la Armada Invencible en 1588, aquel imperio cuyo teatro era indispensable para Shakespeare, vive una modificación radical y pasa de ser una potencia cultural a ser un país subsidiario. Entonces, cuando un país como la Nueva España se convierte en México y es de alguna manera obligado a independizarse, se encuentra ante un panorama ante un panorama cultural bastante atroz. El siglo XVIII, que había sido el de la Ilustración, había pasado muy ligeramente por España. Estábamos muy atrás de Escocia, de Inglaterra, de Francia, que habían traído al mundo una cosa nueva que era nada menos y nada más que la crítica. La crítica no solo de la literatura, sino de todas las artes, de la filosofía, de la política, etc. Entonces nuestra literatura empieza sin crítica y tendrá que ser hasta fines del siglo XIX, aunque hubo desde luego esfuerzos muy honorables
y muy aislados a lo largo de la primera parte de nuestra vida independiente, no fue sino hasta el modernismo de Rubén Darío, en que la literatura hispanoamericana levanta cabeza y, como decía don Alfonso Reyes, pasa a ocupar el lugar que la estaba esperando en el banquete de la civilización. Ese primer momento, que es hacia 1900, que los españoles, por cierto, ignoran, porque los españoles se dan cuenta hasta 1898, cuando pierden las islas de Cuba y Filipinas, de que su imperio se ha derrumbado. A sus vecinos, los portugueses, les daba mucha risa porque decían, se acaban de dar cuenta, nosotros nos dimos hace 4 siglos cuenta que ya no teníamos imperio. Los españoles vieron con mucha ignorancia el modernismo, ellos seguían teniendo una idea ya aberrante, castiza de la literatura, seguían creyendo que había un buen español que se hablaba allá y uno malo que se hablaba acá. Bueno, todo esto lo modificó el modernismo, que fue una especie de fenómeno bárbaro, es decir, hordas de poetas latinoamericanos asaltando la literatura universal y saliendo con las bolsas llenas de las novedades de la poesía, que eran en ese momento francesas, y metiéndolas con gran arte a la lengua española. Porque las lenguas se pueden enriquecer mediante la apropiación, pero las lenguas no se pueden cuidar. Cuando algunos gobiernos han hecho campañas de defensa de la lengua española para proteger su virginidad de la penetración de los anglicismos, pues han perdido el dinero de nuestros impuestos, porque esto es imposible de evitar. Yo sé que es muy desagradable que quienes somos leídos, por así decirlo, si vemos una expresión que podría decirse en español de manera muy conveniente, sustituida por un anglicismo, pues es desagradable. Por ejemplo, es muy común escuchar eso de, al final del día, podemos decir que la situación del gobierno municipal de Ensenada es esta o aquella. Bueno, eso de al final del día es un anglicismo. Pero, y a mí me molesta especialmente, eso no se usaba. O eso de el baño está fuera de servicio, out of service. No, el baño no funciona. En fin. Bueno, contra eso nos podemos enojar muchísimo, pero entrará lo que tenga que entrar y se va a quedar. Y si nosotros agarramos el diccionario de autoridades, veremos la cantidad de palabras que creemos del todo castizas, que llegaron del latín, desde luego, del francés, del portugués, del italiano al español, se establecieron en el siglo XVII y XVIII y ahí están. Como muchas de estas que a mí me repugnan, que vienen del inglés, seguramente van a sobrevivir y van a ser tan nuestras en 2 siglos o antes. Entonces las lenguas no se pueden proteger porque son como monedas, están sujetas a que todos las toquemos muchas veces al día, y a la literatura justamente corresponde resguardar el acervo, no de la antigua literatura, por supuesto, a nadie le interesa quedarse con el español del Quijote por más bello que sea, o aburrido, porque hay mucha gente que le aburre el Quijote y le da pena decirlo, no tiene por qué. La literatura sí tiene que conservar el acervo vivo de la lengua, para que podamos decir, como se dice, gracias a Borges sabemos si un cuento fue escrito antes o después de Borges. De igual manera que un poema de Rubén Darío nos indica qué es anterior y qué es posterior. Esos son los momentos definitivos, las suturas en las cuales debemos trabajar los críticos literarios, ¿no? Y por eso nuestra tarea es doble. Por un lado, tenemos la obligación de guardar la tradición,
de hablar del Quijote, de Alfonso Reyes, de Octavio Paz, de Ortega y Gasset. Por eso también tenemos que hablar de las otras literaturas. Y también tenemos que estar al tanto de las novedades, que generalmente es lo más engorroso, lo más difícil, por varias razones. Primero, no todo lo nuevo por ser nuevo es bueno. Ya sé que es obvio lo que estoy diciendo. Pero hay la tendencia, estimulada por los grandes grupos internacionales de la edición, de hacernos confundir el mundo de la edición con la vida literaria. Entonces el buen lector, y aquí me voy a poner a sermonear, el buen lector es aquel que no confunde la edición con la literatura. Que tal editorial ande vendiendo a tal autor como El Parto de los Montes, no quiere decir que tengamos que hacerle caso, y quizás sea mejor que nos regresemos a leer los capítulos que no hemos leído del Quijote o alguna novela de Balzac, o a ver el fútbol, que no tiene nada de malo. A lo que voy es que una cosa es la literatura, otra cosa es la vida literaria en la que participamos inevitablemente los escritores, y otra cosa es el mundo de la edición. Y una cosa que es muy importante recordar, porque eso también les interesa mucho promoverlo a los editores, que como buenos comerciantes pues quieren vender muchos libros. El mundo de la literatura no se reduce a la novela. La novela es una recién llegada. La novela en México, todavía en 1867, por ahí, Ignacio Manuel Altamirano dudaba si la novela era realmente parte de las bellas artes o no. Estaba un poco anticuado. Pero bueno, la literatura también es la poesía. Y bueno, la poesía mexicana, la poesía en lengua española es una de las grandes poesías también del mundo, y la literatura es desde luego también el texto dramático, que fue expulsado el cuerpo de la literatura en los años 60 cuando se decidió que el teatro debería hacerse sin texto, etc. Bueno, todas estas modificaciones y estas preservaciones son aquellas que un crítico literario debe trabajar y debe preservar. Finalmente, estamos en una época de transición entre la cultura del papel impreso y de la lectura y la visión de imágenes en la red. ¿Qué efectos va a tener esto para la estructura neurológica de los niños, o ya la tiene? ¿Y cómo va a modificar el mundo de la lectura en las décadas por venir? Tampoco lo sabemos ninguno de nosotros, porque al menos yo no soy un profeta visionario, pero es evidente que están cambiando muchas cosas y muchas de ellas son muy desagradables. En todo el mundo se han ido extinguiendo los, en mi generación se llamaban los suplementos culturales, las revistas literarias, y los periódicos en papel en general están en una crisis gravísima en todo el mundo y están migrando al Internet. Esto tiene ventajas y desventajas, porque contra lo que se pensaba cuando nació el Internet ha resultado ser lo contrario del ágora donde discutían los filósofos griegos, y que en el Internet quepa todo quiere decir que no cabe nada. Porque, bueno, a mí me pasa en la revista en que escribo, en Letras Libres, si yo entrego un artículo demasiado largo, lo cual me ocurre muy frecuentemente, me dicen, no te preocupes, quítale 4.000 caracteres y lo demás lo subimos. Lo cual quiere decir que nadie lo va a leer. O sea, el subir un texto es una manera muy contemporánea del siglo XXI de decir lo vamos a tirar a la basura.
No faltará desde luego un loquito o loquita que vaya y lo busque y lo lea. Se lo voy a agradecer. Pero, y esto es curioso para hablar de las contradicciones de nuestra época, los escritores importantes siguen necesitando de la consagración del libro impreso. Les pongo un ejemplo, los japoneses, que siempre van más unas décadas por delante de nosotros en tecnología, hace ya como 20 años les dio por las novelas en el celular. El tipo de escritura japonesa hace que en la pantalla, por más pequeña que sea, quepa mucho más texto que en lo que cabría en nuestros caracteres. Y bueno, hubo un gran éxito de estas novelas por entregas que se iban distribuyendo, no sé si cada hora o cada día, etcétera, por los teléfonos móviles de todo el mundo. De ahí nacieron escritores famosos, unos famosamente malos, otros famosamente buenos. Todos ellos, los importantes, acabaron llegando a la editorial importante para que les publicara aquello que se había difundido a través de los teléfonos. Salieron sus libros impresos y se ganaron los grandes premios literarios del Japón. O sea, hasta la fecha sigue siendo el punto final de la vida de un escritor la publicación en papel. Aunque si el número de sus lectores, muchos de ellos ya lo hagan de manera directa, utilizando el ebook, pero digamos que la cereza del pastel sigue siendo hasta la fecha el libro impreso. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé. Sí les puedo decir que hace más de 5 años, en una reunión, en una fiesta, el dueño de la editorial Gallimard de París, Antoine Gallimard, nos dijo: al libro impreso le quedan 5 años. Pues no, él, que se suponía que lo sabe todo y que es hijo y nieto de los grandes editores franceses, se equivocó. Nunca se habían impreso tantos libros en el planeta. Es un buen negocio vender libros. El internet ha hecho que cada uno de nosotros pueda convertirse en librero de viejo y vender los libros en línea que no quiere o comprar otros. El internet ha salvado publicaciones que se hubieran extinguido por la ausencia de lectores en papel. Entonces tenemos argumentos a favor y en contra de una y otra cosa. ¿De qué es una transformación? Sí. Yo creo que, como siempre ha ocurrido, la fotografía, contra lo que tenían los pintores a fines del siglo XIX, no acabó con los pintores. Al contrario, les dio la libertad, como a los impresionistas, de ver y manejar el color de la manera que se les diera la gana, sin tener que estar sometidos a las reglas del realismo, porque ya estaba la fotografía para aquellos que querían una imagen teóricamente exacta de la realidad. Yo creo que el libro impreso sobrevivirá con otras formas. ¿Por qué? Porque la cultura funciona por agregación. Tampoco ni el cine acabó con el teatro, ni la televisión acabó con el cine, ni creo que Netflix vaya... Bueno, ya acabó con los videocentros y los blockbusters. Pero bueno, en términos generales, la literatura funciona por agregación, y tan es así que aquello que pudo salvarse del desastre posterior a la caída del Imperio Romano, es decir, los clásicos grecolatinos, los podemos seguir leyendo con una ventaja que ya hubiera querido tener Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino hubiera dado las 2 manos y las 2 piernas por tener la colección sepan cuántos de Porrúa. O sea, nosotros no